Queridos amigos, comenzamos un nuevo programa de Alumbrando la Ciudad. Bienvenido a toda la teleaudiencia. Bienvenido, Mario. Bueno, como siempre estás? decimos, es un placer poder compartir este tiempo con Edgardo, con ustedes que están de ese lado. Realmente es un placer Totalmente. poder compartirlo, ¿verdad? Un placer enorme, realmente, un gusto, un gustazo. La verdad que uno se siente agradecido de estar aquí, de poder llegar a este lugar y poder transmitir, bueno, en parte lo que Dios nos habla a nosotros, o nos muestra, o nos inquieta hablarnos, para que le podamos transmitir y poder, entre todos, poder adquirir un poco más entre todos, luz. Ahí está, entre todo, traer los hechos cotidianos a la luz de la palabra, ¿verdad? Esa es la idea. Y habíamos quedado la semana pasada, habíamos hablado sobre autoridad. La verdad que estuvimos hablando, no sé si alguno en la audiencia se acuerda ahí, que estuvimos hablando sobre autoridad, sobre todos los aspectos de la autoridad, ¿no? La autoridad civil, exacto, ¿verdad? La autoridad en los gobiernos, la autoridad de los gobiernos, la autoridad en la familia. Exactamente. ¿Verdad? La autoridad de la familia, la autoridad paternal o maternal. La autoridad personal también. La autoridad personal, ¿verdad? O empresarial. Exactamente. O corporativa, como quieren llamarle. Y bueno, y quedaron más escalas de autoridad todavía por tocar, ¿verdad? Totalmente. Sí, autoridad, como hablábamos el otro día, lo vemos en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas vemos autoridad y hay mucha amplitud pero digo, indudablemente que este programa de media hora no podemos extendernos un disparate. Entonces, no, indudablemente que no. Digo, y nosotros desde que nacemos bajo autoridad. Exactamente. ¿Verdad? Bajo la autoridad de nuestros padres primeramente, ¿verdad? Totalmente. Pero queríamos traerle un poco más para poder traer un poco más de luz, principalmente sobre lo que es el mundo espiritual, que ahí también nosotros tenemos que tener autoridad. Entonces lo que nosotros queríamos, o por lo menos Dios nos inquietaba, era a poder mostrar realmente qué autoridad tenemos nosotros, aquellos que somos creyentes, aquellos que realmente nosotros hemos creído en Dios, ¿no? Ahí está. ¿Qué autoridad podemos tener en el mundo espiritual? Porque indudablemente que en el mundo espiritual, como en el mundo natural, está el bien y está el mal, ¿no? Y también hay escalas de autoridad. Exactamente. Y también hay escalas de autoridad. Exacto. El otro día nosotros, casi al final, compartimos de que de la autoridad espiritual justamente, ¿verdad? Sí. Y dijimos que, según lo que la Biblia dice, el más pequeño en el reino celestial es más grande que el más grande en esta tierra, o en el reino terrenal, en el reino natural, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Esa es la escala, digamos, de autoridad normal, ¿verdad? Pero esa escala se puede revertir. ¿Verdad? Entonces yo me imaginaba que esa escala es como cuando, si yo fuese un empleado, un subordinado común, ¿verdad? Allá, el último orejón del tarro, como se dice comúnmente, ¿verdad? De los que, bueno, todos tienen autoridad de mandarlo porque, bueno, tal vez el último que entró, el último escalafón, lo que sea. Pero bueno, de buenas a primera, como resulta que se enteraron que era el hijo del dueño, por ahí, y el dueño me dijo, vení, sentate acá. Claro. Y desde acá, desde este sillón, vos tenés la autoridad, ¿verdad? Y en el mundo espiritual es más o menos eso, ¿no? Claro, porque, por eso yo dije al principio, todos aquellos que hemos aceptado de Jesús, ¿no? Ahí está. Pasa eso, todos aquellos que ¿por qué aceptado de Jesús? Porque indudablemente que si vamos a la palabra de Dios, acá, allá, Jesús tenía autoridad y la demostró la autoridad. No fue solamente una autoridad de palabra, fue una autoridad que él demostró en el tiempo que estuvo acá en la tierra. Y con Jesús por supuesto, es uno de los ejemplos más claros, ¿verdad? Como la autoridad espiritual, la autoridad en lo espiritual, tiene una repercusión inmediata en el reino material y se ve. Él ordenaba, por ejemplo, a un demonio o un espíritu que saliera de alguien y salía. Él ordenaba a alguien en el reino espiritual que fuese sano y era sanado. Exactamente. ¿Verdad? Con una simple palabra, con una simple orden, esa persona era sanada. Es más, ordenaba a un muerto diciéndole, bueno, Lázaro, ven fuera. Y el muerto, y el muerto cobró vida y vino. O como tú decías, al hijo de la viuda de Naín. ¿Verdad? Lo llevaban en el féretro, le dijo, joven, a ti te digo, levántate,
y se levantó. Exactamente. O bueno, tantos otros ejemplos de la autoridad espiritual que Jesús tenía en lo espiritual que repercutió o se vio en el momento en el mundo material, ¿verdad? Totalmente. Y esa una de las cosas que Dios hace cuando nosotros aceptamos de Jesús en nuestro corazón, ¿no? Que reconocemos que Jesús es nuestro Salvador y que Jesús, que necesitamos a Jesús en nuestra vida, es que Dios delega esa autoridad en nosotros, ¿no? Totalmente. Él no solamente con la salvación es solamente la salvación, sino que con la salvación viene toda esa autoridad también. Claro. Todo, como vos bien decías, viene esa autoridad de hijo, ¿no? Que Ahí ya está. estábamos allá abajo en el fondo del pozo, ya no éramos el último orejón del tarro, y Dios nos sube a No. ponernos en un lugar de autoridad. Exacto. Ahora bien, Exactamente. para un poco para hablar con la gente, ¿no? Y decir, Eso lo dice el Evangelio según San Juan, dice que a los suyos vino, hablando de los judíos, ¿verdad? Pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí nosotros tenemos autoridad. Ahora, fíjate una cosa interesante. En la figura, o en la parábola o en la explicación que yo daba hace un rato acerca de un trabajo cualquiera en el que por ahí era el último orejón del tarro, pero en determinado momento se enteraron que era hijo y el padre me puso allá arriba, ¿verdad? Yo puedo ser hijo de Dios, yo puedo ser hijo del dueño, ¿verdad? Pero si yo no tomo la autoridad... Claro, eso es lo que íbamos a hablar, sí, está perfecto. ¿Verdad? Si yo no tomo la autoridad... Sí, puede venir y decirme, vamos a seguir con la misma figura. Yo soy hijo del dueño del dueño de la empresa, digámoslo así, que me tenían allá en el último orejón del tarro. Y me puede venir, no, vení, acá en el escritorio y de acá tenemos autoridad. Pero si yo no ejerzo la autoridad desde ahí, Totalmente. lo único que voy a hacer, voy a estar sentado allí, pero no hago diferencia. Claro. No hago diferencia alguna. Sí, La autoridad yo tengo que ejercerla. Tengo Totalmente. que presentarme ante quien sea, si vos haces esto, aquello, o en fin, o de la forma que quiera hacerlo, o que necesite hacerlo, ¿verdad? Yo una de las cosas que yo me llama la atención y que yo más o menos noté acá de Jesús, toda la autoridad que Jesús tuvo, que tuvo autoridad sobre el espíritu del mundo. Sí. Dice que a Jesús, vamos a empezar, en Mateo 28, 18 dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Perfecto. Jesús dijo eso. Le preguntaron cierta cosa, él dijo, mira, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Totalmente. O sea, él es el dueño de toda la autoridad, él tiene toda la autoridad. Toda la autoridad la tiene él. Exactamente. Y él nos delega esa autoridad. Ahora, Jesús tenía autoridad sobre los espíritus del mundo, sobre la naturaleza. Sí. Claro. Calmó las aguas, calmó los vientos. Dejó los vientos a las aguas, exactamente. Sí. Sobre el pecado. Sí. Él tenía esa autoridad, tiene autoridad sobre el pecado aún, digo, ¿no? Sí, indudablemente no es que tenía, porque él partimos de la base que él murió y resucitó. Sí, murió y resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre, o sea que aún hoy tiene autoridad sobre el pecado. Totalmente, sí. Tiene autoridad sobre la muerte, sí. Y tiene autoridad sobre la tentación en la carne, sí. ¿no? Porque él fue tentado. Exacto. Él fue tentado por Satanás y él venció. Sí. Nosotros también podemos tener autoridad sobre muchas cosas de las que él también tenía, ¿no? Claro. Entonces digo, pero ¿cómo nosotros podemos llevar a cabo todo eso? ¿Cómo podemos decirle a la audiencia que realmente, a ver, ¿cómo hacemos nosotros para que eso realmente funcione en nosotros? Claro. Bueno, lo primero es estar alineado con Dios, como decimos comúnmente, ¿verdad? ¿Qué significa alineados con Dios? Significa estar en comunión con Dios. Uh-huh. Tener una vida en comunión con Dios. O como siempre decimos, nosotros no somos religiosos, tenemos una relación con Dios. Bueno, lo primero es tener esa relación con Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Y bueno, mediante el conocimiento. El conocimiento, ¿cómo adquirimos el conocimiento? Mediante la palabra, ¿verdad? Mediante la oración, el buscar, cómo nosotros nos relacionamos con alguien, y bueno, por la palabra, hablando, conversando. Sí, el orar en realidad es hablar justamente, hablar con exactamente, Dios. En la intimidad con Dios, en la intimidad con Dios, el buscarlo en lo secreto, como se dice comúnmente, ¿verdad? En esos tiempos a solas de repente que uno tiene con Dios. De esa forma nosotros tenemos ese relacionamiento. Y cuando nosotros tenemos esa autoridad de hijos, ¿verdad? Tenemos esa autoridad
como hijos del dueño, como decíamos recién, ¿verdad? Y bueno, y después tenemos que ponerla por obra, tenemos que ponerla en práctica, ¿verdad? Tenemos que tomar esa autoridad y ponerla en práctica. Cuando, bueno, como decías, cuando las tentaciones vienen, por ahí reprender, buscar en la palabra. ¿Cómo Jesús venció la tentación? Mediante la palabra. Exactamente. Cuando Satanás venía y le decía, pero haz esto, porque mirá que yo tengo autoridad, haz esto, porque tal cosa. Jesús siempre le respondió, no, porque escrito está. Iba a la palabra. Tenemos que estudiar la palabra indudablemente y saberla, ¿no? Es que una de las cosas fundamentales para el cristiano es el conocimiento de la palabra. Es el conocimiento de la palabra, porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo, pero la verdad es la palabra de Dios, porque mi palabra es verdad. Una de las cosas que vos dijiste recién y que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Que Satanás no tuvo temor en tentar a Jesús, que era el hijo. Él sabía que era el hijo de Dios. Sabía quién era. A nosotros nos va a recontratentar. O sea, nosotros estamos. Si Sí. vamos por nosotros mismos sin autoridad realmente, estamos en el horno. Sí. Vos imagínate que él no tuvo, como vos decís, no tuvo el descaro de ir a tentar a Jesús mismo sabiendo quién era. Porque él sabía quién era. Sí, por eso. Él lo conocía, sabía quién era y aún así fue a tentarlo. Tan descarado que le dijo, bueno, a ver, vení, mirá todos los reinos de la tierra, te los voy a dar a todos, te voy a dar todo eso si postrado me adorás. Sabiendo que si bien Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Dios, como creador del cielo y de la tierra, es el dueño de todas las cosas. Aún así él tuvo ese descaro, ¿verdad? De querer tentarlo. Por eso digo que importante es que nosotros, como bien vos decías, ¿no? Podamos estudiar, aprender más de la Biblia, leer más de la Biblia, orar a Dios si no entendemos, pedirle la sabiduría a Dios para que realmente Él nos revele qué es lo que quiere decir su palabra y vivir por la palabra, ¿no? Vivir por la palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos y le damos el toque final. ¿Sí? Perfecto. Ya volvemos. Queridos amigos, seguimos después de esta breve pausa con este tema de la autoridad y de la autoridad espiritual principalmente. Queríamos un poco también, a ver, no sé qué te parece, Mario, ahondar un poco en muchas veces cómo la gente toma o intenta tomar esa autoridad espiritual erróneamente, ¿no? Erradamente. Bien. Porque muchas veces nosotros vemos que hay personas que aún invocando el nombre de Dios o pensando invocar el nombre de Dios, sí. Pero en realidad están, como vos bien dijiste hoy, el principal objetivo es estar alineado con Dios. Exacto. Estar alineado con lo que la palabra de Dios dice. Exactamente. Y hay veces que hay lugares o circunstancias que las personas pasan y que en realidad no están alineadas con la palabra de Dios, ¿no? Las personas no están alineadas con la palabra de Dios. Totalmente. Y bueno, eso se ve y es muy frecuente. No sé, yo me imagino, yo pienso ahora en los curanderos, en los brujos, en ese tipo de ocultismo, digámoslo así, que muchas veces hasta dicen o hacen creer que lo hacen en nombre de Dios. Sí. Muchas veces hablan de Dios, pero no nos olvidemos que Jesús dijo que llegarán muchos que dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y Él dirá, apartados de mí, no los conozco. Porque lo fundamental en todo esto es, como decíamos recién, estar alineados con Dios. Que la gloria sea de Dios. Exactamente. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, dice la palabra. Y bueno, sí, para eso lo más importante es conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, conocer qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y sí, hay mucha gente que habla o toma autoridad diciendo que es de parte de Dios, que no lo es. Eso es cierto. Y muchas veces nosotros le damos autoridad. El otro día, después de acá tocamos en la radio el tema autoridad y Nacho trajo un tema que era muy, muy interesante también, que es la autoridad que nosotros le damos a las cosas. Exacto. O a las cosas, o a los sentimientos, o a las personas, ¿verdad? Que le damos autoridad muchas veces para que nos dominen. Y bueno, entonces digo, una persona puede decir tener autoridad, y puede venir y decir, no, porque de parte de Dios yo tengo autoridad y yo puedo sanar, puedo hacer esto, yo hago aquello, yo hago tal cosa. Pero si la persona que va no le da la autoridad de su vida, para hacerlo en su vida, no lo puede hacer. O sea, puede venir alguien y decirme, no, yo soy fulano tal, yo tengo autoridad porque Dios me dio autoridad, pero si yo no le doy autoridad para entrar en mi vida o para hacerlo en mi vida,
no va a tener autoridad sobre mí. El último que tiene la palabra somos nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Porque Dios nos dio ese libre albedrío de esa libre decisión. Lo mismo digo que para aceptar a Jesús, lo mismo para aceptar o dar la autoridad a cualquier autoridad otra cosa. de otra cosa, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora que hablábamos recién de, perdona Mario, que hablábamos recién de que vos hablabas de tal vez de curandero y brujo y todo esto, hay una palabra que unas personas le llegaron, no sé si fue a Pablo, me parece, corregimos, o a Pedro, y quisieron hacer lo mismo que ellos hacían. Quisieron expulsar demonios de la misma manera que o sea, viéndolo nada más. Lo único que hicieron fue verlo simplemente y usaron las palabras que ellos... Cuentan justamente la palabra de Dios que llegaron 7 hijos de... no me estoy acordando ahora quién es el hombre, ¿verdad? Que bueno, que realmente eran curanderos, eran espiritistas, y escucharon de lo que Pablo hacía, ¿verdad? Entonces fueron... Y dijeron, fueron a echar un demonio. Y dijeron, en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. Ahí está, así o el que dice Pablo. ¿Verdad? Y el demonio dice que se levantó contra ellos, ¿verdad? Y le dijo, a Jesús conozco, a ese Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Pero ustedes quiénes son? Y dice que salieron todos desnudos, heridos, todos lastimados por causa de este demonio. Por eso. ¿Por qué? Porque el reino espiritual tiene un orden también. Entonces digo, por eso es fundamental nosotros cumplir y guardar ese orden espiritual. Por eso es que decimos que, bueno, que hay muchas personas de repente que dicen, no, yo en el nombre de Cristo o en el nombre de Dios hago esto. Pero el reino espiritual sabe de nuestra verdad. Sabe si eso es verdad o no es verdad. También lo conoce. Entonces digo, cuando nosotros no estamos sujetos bajo la autoridad de Dios, directamente de Dios, estamos expuestos a eso. Por eso lo importante, y yo creo que es lo que nosotros le queremos dejar un poco, es que usted pueda realmente aprender de lo que dice Dios. A ver, si no lo puede aprender en su casa solo, lo mejor sería que usted se arrime a alguna iglesia evangélica. Totalmente. ¿No? Alguna iglesia evangélica que le pueda enseñar, que usted pueda ir con las preguntas que tenga, ¿no? Y decirle, mire, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hago yo para hacer esto? ¿Cómo se hace esto? Entonces ahí le van a enseñar y ahí uno va a empezar a aprender, ¿no? Y realmente aprender a ser libre en realidad. Y si no, comuníquese con nosotros, podemos ayudarle, podemos darle cursos, podemos darle algo cursos para que usted haga, podemos conversarlo personalmente, o de la forma que usted quiera, pero lo importante es que usted pueda aprender acerca de la palabra justamente para hacer lo que estamos haciendo acá, traer todas las situaciones a la luz de la palabra de Dios. Una de las cosas importante es que el mundo espiritual es real, como ya lo hemos hablado más de una vez. Es real, totalmente. No es un cuento de hadas, no es algo que es muy real, está por encima del mundo natural. Totalmente. Está totalmente por encima. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero también uno tiene que aprender para poder tomar esa autoridad. Si realmente nosotros hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, si realmente lo estamos tratando de vivir a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos que tomar esa autoridad en lo espiritual para poder hacerle frente, ¿no? Totalmente. Y vos sabés que en una época conocí mucha gente que tenía mucho miedo del mundo espiritual. Porque sí, había mucho temor. Porque bueno, tal vez era una época, yo creo que hay tiempos de Dios. Fue un tiempo de Dios en el que se manifestaban muchos demonios, en que había mucha posesión demoníaca. Claro. ¿Verdad? Vivimos en lugares también donde, bueno, la brujería, la umbanda, la macumba, eran muy fuertes, entonces por ahí entraban muchos demonios también, gente que iba, que no conocía mucho el tema, que pensaba que era una solución y terminaban muy, muy, muy complicados espiritualmente, ¿verdad? Terminaban muy complicados espiritualmente, y gente que vivía con miedo de eso, con mucho temor de eso, ¿verdad? Me acuerdo concretamente gente llamarnos porque sentía presencias, veía cosas. Y ese temor se disipa cuando podemos entender nosotros que nosotros tenemos autoridad sobre ellos. ¿Cuándo? Alineados a Cristo, justamente. Ahí hablaste algo importante, y porque muchas veces justamente el desconocimiento de cómo vivimos nosotros, ¿no? No solamente, a ver, indudablemente que el ir a esos lugares es lo peor, pero pero a veces no solamente el ir, lo que nosotros consumimos. Sí, totalmente. Lo que nosotros consumimos diariamente, tal vez un horóscopo, nosotros no nos damos cuenta. Decimos, no, pero esto
Pero ¿Esto qué tiene que ver? tiene un trasfondo tiene- espiritual. Por ejemplo, un horóscopo. Sí, sí. Como otras muchas cosas. Por ejemplo, un santo en la casa. También. Una estatua de un santo, de una virgen en la También. casa. Es muy, Todo tiene un es trasfondo muy común espiritual. y yo sé que más de uno decía, no tiene nada que ver, pero sí, es muy común. Y, por ejemplo, casas que tienen el San San Jorge, Jorge, totalmente. arriba de la puerta, Sí, sí, ¿verdad? San Jorge, digo, sí, yo sé, es una figura católica, ¿verdad? Sí, sí. Pero digo, es la imagen de Ogún. Es la imagen de Ogún, el dios de la macumba, el santo de la macumba. Claro. El santo no, digámoslo así, el demonio El demonio guía de de la la macumba. ¿Verdad? Y como eso, una cantidad más. Sí, sí, por eso. Ese por decir uno, digo, hay muchas figuras de repente que se representan en la Virgen María, digo, que son la figura de Yemayá. Exactamente. Y Bueno, como esa hay mucho, por eso digo, podríamos podríamos seguir hablar. con una cantidad, no solamente digo de imágenes católicas, Sí, hay una sí. cantidad de imágenes, de otro tipo de imágenes, imágenes hindú, imágenes africanas, que digo, que se las toma como, ay, mira qué lindo, una obra de arte, qué lindo, sí, porque esto es típico de tal lado, típico de tal otro, pero desconocemos muchas veces el trasfondo espiritual que hay en eso. Se nos acaba el tiempo, Mario, y bueno, lo único, volver a repetirle que si usted está interesado en querer saber, en querer poder tener más conocimiento de lo que la palabra de Dios dice, usted tal vez lee la palabra y no la entiende, primero pregúntele a Dios, si Dios sigue sin entender, bueno, acérquese, llámenos, acérquese a una Comuníquese de iglesia la forma que evangélica, si no sea. es de acá a la vuelta, acérquese a alguna iglesia evangélica que le puedan explicar, ¿no? Totalmente. Siempre el Espíritu Santo tiene que estar inquietando nuestras vidas y trayendo luz, porque es Él el que trae luz en realidad. El Espíritu Santo es el que trae luz a nuestra vida, ¿no? Para que nosotros podamos entender realmente todo lo que está pasando y lo que pasa en nuestras vidas en realidad. Claro que sí. Así que con esto lo dejamos. Mario, muchas gracias. Muy bien. Es un placer haber estado en este tiempo y bueno, será hasta la semana que viene. Bueno, si Dios lo simplemente quiere. tome esa autoridad que Dios le dio y bueno, Dios lo bendiga. Que pasen lindo. Chau, chau.